Queridos amigos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio, un programa diseñado y hecho por nuestro Ministerio del Evangelio Eterno, pensando en usted. Hoy vamos a mirar, hermano, hoy miércoles vamos a ver, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Eso le di esa orden, le dijo el Señor a Pablo, no, quédate, porque tengo mucho pueblo acá. Es una ciudad perversa, llena de pecado, llena de maldad. Imagine usted, pastor, que Dios, el Dios del universo, el poderoso Señor, necesite el apoyo de un ser humano. Bueno, pastor, es que así es Dios. Mire, en el libro en Camino a Cristo, página creo que 38 y 39, en la página 38, dice que dijo el Señor, en la página 39 para más exactos, dijo el Señor que la iglesia es la agencia escogida por Dios. Y en el libro de Camino a Cristo, página 38, dice que Dios pudo haber usado ángeles o otros medios para terminar este evangelio, pero no. O dar este mensaje. Dice que Dios quiere usar y quiso usar instrumentos humanos. Bendito nuestro Dios, Tremendo, ¿verdad, pastor? ¿no? Tremendo. Sí. ¿Qué le parece, pastor? Vamos a orar. Vamos a invitar a los hermanos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por darnos el privilegio de poder continuar con el estudio de tu bendita palabra, Señor. Te pedimos y te rogamos, Señor, acompáñanos, Señor. Permite que tu Santo Espíritu nos dirija, que Él sea nuestro Maestro, Señor, y nuestro ayudador. Permítenos a nosotros escondernos atrás de Cristo Jesús, Padre, para que a Cristo Jesús sea la honra, la gloria, la adoración y la alabanza, bendito Padre mío. Bendito Dios. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengo mucho pueblo en esta ciudad, dijo el Señor Jesús a Pablo. Pablo desanimado, ¿no? Porque había tanto problema, ¿no? Sí. Tanto problema, no había resultados. Como supongo yo que hoy los tenemos, ¿no? Tratando de decir lo que le estaba yo diciendo hace un rato, ¿no? De pensar en que no se puede y que es complicado, que es difícil. Y las personas en las ciudades. Y nosotros diciendo que no podemos entrar. Pastor, por eso es tan importante, ¿no? Orar y pedir el consejo del Señor y preguntarle al Señor, ¿el tiempo que estuve aquí se terminó? ¿Debo salir a otro lado o todavía no? Pienso yo que uno se da cuenta. Yo creo, pastor, que tu motivación, la inteligencia emocional, de la cual hablaba en otra parte con usted en privado, que tiene que ser el 80% de inteligencia emocional y el 20% de tus conocimientos. Es decir, tus capacidades intelectuales es el 20%, pero si tú puedes tener un entendimiento claro y ser agudo como el apóstol Pablo, pero ¿qué hubiese sucedido si Pablo no hubiera hecho lo que Dios le estaba pidiendo? O sea, ¿de qué sirve que tú tuvieras o que Pablo tuviera tanto conocimiento, instruido a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, de todo? Él sabía muchas cosas. Era teólogo, filósofo, era 2 veces llevado a tener, porque él participaba con los rabinos y él tenía nombramientos. Y una persona erudita con esas capacidades, ¿qué hace sin una inteligencia emocional? ¿Qué son la inteligencia emocional? La capacidad que tienes para complementar lo que tú conoces. Porque, por ejemplo, si tú sabes mucho, pero no tienes la motivación para hacerlo, ¿de qué te sirve que sepas? Y cuando no tienes la motivación, la inteligencia emocional, cualquier lugar, aunque esté caliente, vas a pensar que está frío. Pero siempre guiados por el Señor, ¿no? Claro, por supuesto. Desde luego. Porque Él predicaba a Jesucristo y crucificado. No me propuse enseñar, preguntarle cómo le hago, cómo ha sucedido aquí,
y si me va a ir bien aquí, cómo le fue al otro compañero. O sea, no debe importarte. Lo que tú tienes que hacer es que vas a estar en el nombre del Señor haciendo la palabra, utilizando la palabra de Dios. Amén, pastor. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Eso dijo el Señor. Él es el que sabe dónde están. Vemos, pastor, que la tarea de Pablo a los judíos de Corinto no fue tan fructífera como él hubiera deseado, ¿verdad? No. Tuvo que enfrentar cierta hostilidad y odio. La Biblia dice que se opusieron y blasfemaron. Hechos 18, versículo 6. Cuando el objetivo de Pablo griego, blasfemar es un ser humano, significa insultar o difamar. En otras palabras, pretendían manchar la reputación de Pablo e impedir que tuviera éxito en sus esfuerzos en el trabajo del Señor. Así es. Y vamos rapidito al texto bíblico, Hechos 18, versículo 4 hasta el 8. Hechos 18, 4. Discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y griegos. Pastor, vamos a hacer una pausa ahí. Para la gente que dice que Pablo no guardó el sábado. Dice, discutía en la sinagoga todos los días de reposo, ¿no? Lo vamos a decir así todos los sábados. Sí, todos los sábados. Dice, y persuadía a los judíos y a griegos. Y el versículo 5 dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Ándale, Timoteo. Pablo Silas estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Esos eran sus compañeros. Sí, interesante porque dice que Pablo estaba entregado por completo, ahí dice por entero, pero completo lo mismo, a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús Era el Cristo. era el Cristo. Él no perdía el tiempo, en todo momento, ¿no? Estaba entregado. Y el versículo 6 dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, le dijeron, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Amén. Pero ¿qué le dijo el Señor? No, Pablito, aquí todavía tengo mucho pueblo. Así. Y el versículo 7 dice, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y el versículo 8 dice, y Crispo, no es Cristo, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyeron y creían y eran bautizados. Ahí está la interrogante. Usted de repente cuando me pregunta, ¿es difícil aquí? ¿Es más fácil en México? O sea, esas cosas ni se pueden preguntar. Ni tienes que decir, oye, pues sí, es que es difícil aquí. No tienes por qué ser así. Mira lo que dice aquí mismo la lección. Dice, cuando salió de la sinagoga, Pablo tuvo una experiencia que lo animó. ¿Y cuál fue la experiencia? Bueno, pues nada más ni nada menos, mire quién le habló. Cristo mismo se le apareció por la noche en una visión. Wow. De repente hoy, cuando hablamos de sueños, de visiones, la gente no cree. Mire, yo he tenido muchos problemas en mi ministerio, pastor. Muchos problemas. Hablando de estas cosas. ¿Por qué es que Dios hace eso? ¿Por qué permite? ¿Por qué Dios habla? ¿Usted piensa que hoy todavía el Señor sigue hablando o ya no más hablaba a ellos? Y Dios no ha cambiado, dice. Y dice Joel y que los jóvenes verán visiones y los viejitos tendrán sueños. La palabra del Señor, pastor, dice que Dios hablando en el pasado por medio de los profetas y hoy día nos habla por Cristo, ¿no? Y la gente, ¿por qué se espanta ahora por eso? ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa experiencia. Porque la experiencia se tiene, pastor, cuando uno está completamente enfocado. Tiene que estar uno enfocado. Mire, por ejemplo,
aquí mismo, Cristo mismo se le apareció en visión en una noche. En visión Él le dice, ¿cómo es que Él le dice? Con palabras que recuerdan. Y obviamente, ¿por qué le habla las palabras de Isaías? Porque el erudito sabía lo que Isaías decía. Por ejemplo, si a mí me habla algo y si yo he estudiado, o sea, me va a hablar en el contexto. Porque si yo no tengo un contexto santo, espiritual, si yo estoy extraviado, estoy trabajando aquí nada más. Pero si yo no me dedico a hacer la obra, a estudiar, a trabajar por los amigos, por mi comunidad, por mis iglesias, Dios me va a hablar en visión, no me va a hablar. Pero si yo me ocupo y estoy desesperado porque no me están saliendo las cosas, ahora no vas a creer que aquí el apóstol Pablo dijo, ya me voy, y no, el apóstol Pablo estaba intentando una y otra vez y otra vez y una y otra vez, y él dice, yo creo que ya es hora de irme de aquí. Y entonces viene la noche la visión. ¿Por qué le mandó la visión? Porque tenía el contexto espiritual de haberse esforzado. Mire lo que sigue diciendo. No temas, no tengas miedo por las cosas que hay acá, que yo estoy contigo. De hecho, Pablo admite que estaba en Corinto con debilidad. ¿Por qué debilidad? Los problemas que había. Y mucho temor y temblor. Y que este hombre de Dios tenga temor y temblor. Y cuando tenemos eso, ¿quién aparece? ¿Quién te va a ayudar? ¿De quién es la obra? Pastor, y realmente en el ministerio donde el Señor nos ha llamado, siempre que prediquemos la palabra de Dios y que nos escondamos atrás de Cristo Jesús, siempre el enemigo va a tratar de Desanimarnos. desanimarnos, ¿no? A veces las cosas no van a salir bien o las cosas no salen como uno piensa o como uno quisiera. Te esfuerzas una y otra vez y a veces las cosas empeoran y uno se desanima a veces y uno se pregunta, ¿qué estoy haciendo mal? Pero vemos que en el libro de Isaías dice que toda palabra que de la boca del Señor jamás regresará vacía, ¿no? Así es. Y realmente a veces uno como ser humano, uno se desanima y a veces viene el tiempo y uno se pone a pensar, ¿será que tengo que cambiar de estrategia o algo? No, solamente tenemos que ir a los pies del Señor y no olvidarnos que el Señor está con nosotros, que el Señor nos va a dar la sabiduría y la capacidad para expresarnos y para poder dirigirnos hacia las personas, y que el Espíritu Santo está con nosotros y Él nos recordará en el momento que se nos olvide, recordará lo cómo debemos hablar, lo que debemos decir. Incluso el Espíritu Santo tocará y conmoverá esos corazones duros, ¿no? Sí, pues es que él también nos enseña que no debemos preocuparnos por lo que debemos de decir, sino Claro. que Él nos va a inspirar. Ahora, mire lo que dice en las notas de Elena de White para los jóvenes. En el caso de aquí, el abnegado siervo de Dios que trabaja incansablemente en la palabra y doctrina, lleva en su corazón una pesada carga. Su salario no influye en su labor. Recibió del cielo su comisión y del cielo espera su recompensa cuando haya terminado el trabajo que se le ha confiado. Wow. Así que tiene que hacer el trabajo y ya después el Señor aparece para ayudar. Mire, de repente, usted, ¿qué le parece si usted fuera empleado por alguien, así en un trabajo como jardinero? Uh-huh. Si usted le dice, mira, tú tienes que hacer esto y esto, y si el dueño que lo empleó
usted le está diciendo, ahí dice, dice, no hagas esto, haz esto. Todo el día, en cada minuto, le señala y le repite lo que tiene que hacer. ¿Usted qué haría? Pues se desanimaría, pues está ahí, no lo deja trabajar por estarle tanta indicación. El Señor te da la libertad de que hagas, pero que hagas. Pero si no haces nada, es ahí donde está el problema, porque por ejemplo, si tú haces algo, si tú haces de todo, así como el apóstol Pablo hizo de todo, hizo esto, hizo lo otro, hizo aquello, hizo aquí, hizo allá, y cuando vio que las cosas estaban feas, porque las cosas estaban realmente feas, para que el apóstol Pablo quisiera irse, la cosa no estaba bien. Sí. Sí. Vamos al texto bíblico, Sí. Hechos 18, 9 y 10. Hechos 18, 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Realmente, pastor, a veces nosotros, no sé si le ha pasado, pero realmente a veces como seres humanos, cuando vemos tanta resistencia y vemos que entre más predicamos, entre más le hablamos a la gente, siempre se le va a levantar el enemigo, ¿no? En medio o usando aquellos inmaduros, ¿no? En la fe. Y va uno a ver a veces que las cosas no salen bien y va uno a ver a veces, incluso en la misma iglesia. O sea, sabe, yo he tenido casi siempre que sucede eso que estás diciendo, siempre es la iglesia, con perdón de sus hermanos, pero siempre es la iglesia la que se incomoda, es la que cuando estás trabajando, cuando estás haciendo cosas, es la iglesia la que hace eso, porque usted recuerda la otra lección pasada que hablábamos acerca de la multitud mixta. La multitud mixta hace la revuelta. Y a mí siempre, no es la gente del mundo la que te corre del lugar donde tú estás trabajando para Dios, sino la iglesia. Y de repente los amigos podrían decir, bueno, ¿por qué está diciendo aquí el pastor Basurto esta situación? Bueno, porque eso es lo que sucede. Aquí sucedió con Pablo. Sucedió con Pablo muchas veces, aquí los corintios y los efesios y los que me digas. La iglesia fue la que se rebeló contra Dios y contra los que predicaban la palabra, y así siempre ha pasado. Pastor, por eso es tan importante que como ministros de la palabra del Señor nos consagremos todos los días, ¿no? Sí. Porque realmente la palabra, dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, ¿no? Que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra Sí, espíritus malignos que habitan en las alturas, ¿no? pero en realidad, pastor, fíjate que aquí estás hablando algo muy importante. Fíjate, si te consagras, te santificas, vas a tener problemas. Pero si no haces eso, con todo respeto, mira, a veces hay compañeros, se lo digo porque pues es un estudio y quiero que los hermanos, obviamente esto no lo van a enseñar allá, pero que ellos se den cuenta que hay un contexto atrás, que los que menos se consagran a Dios, todas las cosas a veces le ayudan a bien. Qué contrariedad. Cuando tú te santificas para hacer la obra, ahí es donde viene el diablo contra ti, de propios y extraños. Sí, pastor, pero sabemos que nos espera una recompensa en el cielo. Aquí no tenemos Lo que usted recompensado, le dio hace un ratito, ¿no? pero nos espera una recompensa en el cielo. Claro, Por por eso debemos supuesto. consagrarnos todos los días Así que, para poder ser instrumentos en las manos del Señor. es que la invitación para nuestros amigos y hermanos hoy es que ustedes vean que no solamente el estudio de la palabra de Dios es buena, sino también la búsqueda de la oración, pastor, que se santifiquen, que se consagren a Dios cada día y que tengan las propuestas divinas en sus corazones para predicar la palabra, no importa que sea difícil o fácil, ¿verdad? Amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Los esperamos para mañana a la misma hora y por el mismo canal. Bendiciones.